de su espíritu, ni siquiera creen que Jesús es el Mesías. Pero como fueron cegados por Dios por causa de los gentiles, Dios les concedió vida eterna. Oh, sí, Señor. Por causa de nosotros, ellos fueron cegados. Y esa es la razón de la gracia del Señor de en este tiempo, a pesar de haberse vuelto a los gentiles por causa del rechazamiento, Dios sabía que por causa de él haberlo cegado en su misericordia, habernos concedido la oportunidad durante las edades a todos aquellos que iban a alcanzar vida eterna y aquellos que serían parte de la novia, entonces Dios en su misericordia los asignó para dentro de este tiempo de las edades, que habrían gente judía, que morirían por el testimonio de la palabra de Dios, darían sus vidas por guardar su palabra, la que les fue entregado, por cuanto hubo un engaño dentro del medio del pueblo de Israel, y esto fue por causa de que Dios mismo permitió el cegamiento para ellos. El rumor, dice la Escritura, que se regó en el pueblo de Israel y que aún en el tiempo cuando los libros fueron escritos del Nuevo Testamento, los apóstoles testifican de que aún se mantenía esa mentira entre los judíos. Habían sido sobornados los guardias y habían sido dados órdenes de que dijesen de que los apóstoles habían robado el cuerpo del Señor, y se esparció una mentira entre el pueblo de Israel. Sabemos que hay gente de ese pueblo que no por ser judío, ni tampoco por ser gentil, pero por causa de ser parte de los redimidos, ellos entraron, no como judíos, no como gentiles, aunque hayan sido judíos, aunque hayan sido gentiles. Ellos entran al cuerpo de la novia por causa de que sus nombres estuvieron inscritos en el libro de la vida del Cordero, y realmente ellos, a pesar de ser judíos, ellos no forman parte de ello. Ellos alcanzan a oír la palabra de Dios. Un pueblo escogido por Dios, un linaje santo. Pero aquí hay judíos cegados que lograron mantenerse con la palabra de Dios y con el testimonio de esa palabra, un testimonio limpio y verdadero, y sus nombres permanecieron en el libro de la vida. Estos judíos no son nacidos de su espíritu, ni siquiera creen que Jesús es el Mesías, pero como fueron cegados por Dios por causa de los gentiles, o sea, por causa de que Dios iba a tornarse a lidiar con los gentiles, porque en medio de ellos había pueblo, y el misterio de Dios también era de entre los gentiles. Cristo en vosotros. Pero aún Dios en su misericordia, al verse tornado a ellos para sacar a su pueblo, había gente del pueblo judío que habían sido preconocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, y les había sido concedido vida eterna, preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios preveyó vida eterna para ellos por causa de haberse mantenido con ese testimonio de la palabra. Pero como fueron cegados por Dios por causa de los gentiles, Dios les concedió vida eterna. ¿Sobre qué base? No porque sí, no a todo judío, eso que quede claro, no a todos los judíos. No es que ahora Dios cegó a todos los judíos y Dios, bueno, entonces porque cegó a todos los judíos les va a dar vida eterna en la segunda resurrección. No, es aquellos que se quedaron con él, así dice el Señor, que guardaron la ley, que se quedaron con las enseñanzas de Moisés, con el testimonio de la palabra, aún habiendo sido esparcidos ante todo el mundo, ahora habiendo sido regresados a su tierra, preparándose. Aquí había una base sobre la cual Dios les concede vida eterna a pesar de haber sido cegados. Estos judíos no son nacidos de nuevo, nacidos de su espíritu, ni siquiera creen que Jesús es el Mesías,
Pero como fueron cegados por Dios por causa de los gentiles, Dios les concede vida eterna sobre la base de que aun cuando ellos no podían llegar a Él, sin embargo, fueron verdaderamente fieles a toda la palabra que conocían, la que les fue entregada por medio de los profetas. Y por ella murieron, así como multitudes murieron por Hitler, Stalin, Mussolini, etcétera, dice el profeta. Y aún morirán. Eso dice Apocalipsis 6 también. Si usted lee del 9 al 11, dice que se esperen hasta que el número de sus consiervos sean completados porque habrían de morir igual que ellos. Oh, qué glorioso. ¿Alguien en las líneas que desee compartir? Está abierto el espacio para que puedan compartir. Ok, nuestra hermana Angélica nos comparte el párrafo 267 hasta el 271. Compañerismo por redención se llama el mensaje. Nuestra hermana Angélica vamos a tomar para poder dar lectura. Esto es lo que nuestra hermana Angélica desea compartir en esta noche con nosotros. Permítanme también tomar apuntes. Compañerismos por redención. Vamos a buscar compañerismo por redención. Párrafo 267. Este compañerismo por redención es un solo mensaje, ¿no? No hay otro igual. Compañerismo por redención. Y fue predicado en el año 55, el 3 de abril del año 55, compañerismo por redención. Desde el párrafo 267 hasta el párrafo 271. Desde el párrafo 267 hasta el párrafo 271. Compañerismo por redención, párrafo 267. Vamos a tomar hasta el párrafo 271. ¿Sí? Desde el párrafo 267 estaremos dando lectura. Esto es lo que sucede. Entonces, si ustedes mueren ahorita, de acuerdo a la palabra de Dios, ustedes dejan de existir para la gente que puede mirarlos y entran en su presencia. Y allí viven ustedes. Ustedes pueden mirar al pasado, ustedes ya no están en el mundo, ustedes están en otro mundo. Luego, ¿qué hacen ustedes? Ustedes están como esas almas bajo el altar diciendo, Señor, ¿hasta cuándo será? Ven, ustedes nunca serán un ángel, ustedes no fueron hechos un ángel, ustedes fueron hechos hombres y mujeres. Así que ustedes están anhelando regresar, porque pueden ver entonces cuando ustedes llegan aquí, dice, oh, ya comprendo todo, yo sé por qué tenía que morir allá, yo sé por qué sucedió eso, yo no soy, ustedes nunca mueren. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree el que me envió, y cree en el que me envió, tienen vida eterna. Ustedes no pueden morir, ustedes no pueden morir, ustedes mueren a la parte mortal. Eso es la primera muerte, ¿no? Ustedes mueren a la parte mortal, pero ustedes están vivos aquí. Su espíritu está aquí mismo con Cristo. La segunda muerte los alcanza aquí, pero es allá donde toma escena. La primera muerte es acerca de este cuerpo, pero la segunda muerte tiene que ver con sus almas, mis hermanos. Vamos a leer hasta el 271. Ustedes nunca mueren.
Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Ustedes no pueden morir. Ustedes no pueden morir. Ustedes solo mueren a la parte mortal, pero ustedes están vivos. Aquí su espíritu está aquí mismo con Cristo. Entonces usted dice, Señor, ¿hasta cuándo? Porque ustedes no fueron hechos para estar allí. Ustedes fueron hechos así, porque ustedes son un ser humano y ustedes están anhelando regresar dentro de este cuerpo perfecto otra vez. Él dijo, solo un poco más de tiempo hasta que sus consiervos hayan, hayan sufrido como los mártires lo hicieron allá. Entonces regresarán, descenderán. Después que ustedes salen de este cuerpo, salen de la luz cósmica y petróleo y de lo que ustedes están hechos, y entran en la cuarta dimensión, y salen de esa y entran en la quinta dimensión, luego la sexta dimensión, Dios está en la séptima, ustedes están bajo su altar. Era hasta el párrafo 271. Permítame tomar unos apuntes. Agradecemos a nuestra hermana Angélica, que compartió desde el párrafo 267 hasta el párrafo 271. El mensaje se llama Compañerismo por Redención, ¿sí? Compañerismo por Redención. Es desde el párrafo 267 hasta el párrafo 271. Compañerismo por Redención. Están abiertas las líneas si alguien desea compartir o en el Messenger. Bueno, nuestra hermana Angélica nos ha compartido desde el párrafo 267 hasta el párrafo 271. Dios le bendiga, hermano Ney. Ronald, perdón. No se les escucha bien, está como un poco interrumpido. Ahí sí la escucho mejor, mi hermano. Perm- Claro, mi hermano Ronald. Amén. Ya, sí, hermano Ronald, me repite 11:26. Ya. Listo, mi hermano Ronald. Estaremos, gracias, amado hermano. Un gran shalom también, nuestro amado hermano, gracias, realmente nos hace tomar en cuenta una escritura muy importante. Es una gran verdad lo que el hermano Ronald considera y de hecho nos sugiere poder tomar la escritura de Romanos capítulo 11, el verso 26. Es realmente una escritura que se necesita vigilar mucho, como dijo el hermano Ronald. Aquí esto podría quizás provocar un poco de confusión entre la gente. Bueno, lo que ha dicho el hermano Ronald es exactamente lo que la escritura dijo. Pablo precisamente habló de que todo Israel sería salvo, pero Pablo también aclaró de que todo Israel no era Israel. No todo aquel que era nacido de Israel era un israelita.
Y ese es el punto donde deberíamos de examinar. Entonces, vamos a tomar la sugerencia de nuestro hermano eh, Ronald, que precisamente nos hace considerar con el objetivo de examinar esta porción, donde no es que todo Israel, por el hecho de haber sido cegado, ya es salvo, porque hay Israel que se pervirtió. Hay, hay gente judía, permítanme decir de esta manera, que se volvió tras el pecado y dejó la palabra de Dios, dejó lo que le fue dado. Y esa es la causa de que sus nombres son borrados del libro de la vida. Esto es maravilloso. Vamos a tomar Romanos capítulo 11, verso Israel. Pero antes de tomar, bueno, voy a tomar Romanos 11, 26 y de ahí estaré tomando también un verso 6, pero el de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, también estaremos tomando con el verso número 6, ¿no? El que nos compartió el hermano Ronald es Romanos capítulo 11, verso 26. Luego yo quisiera que ustedes puedan tomar Romanos capítulo 9, verso 6, y esas dos escrituras, aun si no tomáramos lo que el profeta ya dijo, podríamos ver que a la luz de las escrituras esta situación queda muy clara. Romanos capítulo 11, y si alguien tiene algún párrafo donde nos pueda ayudar, que sí, también recuerdo que el profeta precisamente aclara eso, sería de mucha ayuda para poderlo compartir. Vamos a tomar Romanos capítulo 11 y luego tomaremos Romanos capítulo 9. Romanos 11, verso 26. También me gustaría tomar otra escritura, pero estaremos con Romanos 9, Romanos 11. Permítame un momento aquí apuntar lo que nuestro hermano nos ha sugerido y abrir unas escrituras más. No, vayamos a Romanos capítulo 11, verso 26. Dice de la siguiente manera, voy a tomar la Reina Valera del año contemporánea, perdón, verso 26. Y después de eso, todo Israel será salvo, como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Qué glorioso. Oh, sí, Señor. Vamos a tomar de nuevo Romanos 11, verso 26, y luego estaremos tomando Romanos capítulo 9, el verso 6. Pero me gustaría tomar, esto es muy precioso porque en realidad estas son palabras de Pablo dirigiéndose a los romanos por causa de la condición en la que el pueblo gentil estaba caminando. Ellos no habían notado si que con el olivo se hizo esto, la rama injertada, ¿qué no se le haría? Observemos estas palabras de Pablo. Me gustaría tomar desde más arriba. Me gustaría tomar... Oh, esto es glorioso. Esto tiene mucho que ver. Gracias, hermano Ronald. Vamos a tomar Romanos 11 desde el verso 19. Tomemos desde el verso 19. Agradecemos a nuestro hermano Ronald. Sabemos que Dios, por medio de sus vasos, Él tiene siempre a alguien a quien poder usar para poder traer la continuidad de su palabra. Esto tiene mucho que ver, mis hermanos, con Hechos capítulo 13, verso 46. Porque había mucho del pueblo gentil que se estaba regocijando y había recibido la palabra. Pero había gente que había caído en la mediocridad y estaba confiándose en su vida religiosa. Y Pablo exhorta y se dirige al pueblo romano. Observemos esto. Romanos 11, verso 19. Gracias. Desde el 17, permítame tomar para lo que les había comentado de las ramas injertadas, todo eso.
Vamos a observar desde el 17. Si alguna de las ramas fueron cortadas, y tú, que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, recuerden que las ramas originales de olivo que fueron cortadas se refiere al pueblo de Israel. Y ahora está dirigiéndose a los gentiles y dice, y tú, que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo, Cristo. No te jactes contra las ramas, no te jactes contra el pueblo de Israel, las que fueron cortadas, las que fueron cegadas por tu causa. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta a la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Tal vez digas, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. Eso es un amén. De acuerdo, dice el profeta, aquí el profeta Pablo, de acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su incredulidad y tú te mantienes firme por la fe. Por lo tanto, no seas soberbio, sino temeroso, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera también tú serás cortado, y aún ellos pueden ser injertados. Oh, aquí está la clave, hermanos. Y aún ellos pueden ser injertados, si no permanecen en su incredulidad, pues Dios es poderoso para volverlos a injertar. Oh, sí, sí, Señor. Observemos esto. Porque si tú, que por naturaleza eres un olivo silvestre, estaba dirigiéndose al pueblo gentil, contra la naturaleza fuiste cortado e injertado en el buen olivo. Esto es Cristo. Con más razón, estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos, o sea, nosotros, ¿no? Quiero tomar de nuevo este verso, el 25. Espero que con esta traducción sea de mucha ayuda y Dios, su Espíritu Santo, nos pueda dar la revelación de esto en una actitud correcta. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, dice Pablo, para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Esto está hablando de las edades. Dice, y esto será hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Y después de esto, está hablando después de que todo, que haya formado parte de ese tiempo, los que no son judíos, o sea, de las 7 edades, dice, y después de esto, recuerden que el séptimo sello es paralelo a la séptima trompeta. Y es el mismo mensaje perfectamente que regresa al pueblo de Israel de nuevo, voy a decir de esta manera, tomando esta escritura, a ser injertado dentro del olivo, por razón de que fue cortado. Observen esto. Y después de esto, todo Israel será salvo, como está escrito. El libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados.
porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así como en otro tiempo ustedes eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado la misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos han sido desobedientes ahora, para que por la misericordia concedida a ustedes también ellos alcancen misericordia. Amén, 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 amén. Esto es glorioso. Realmente esto tenía, aquí está de una manera muy clara, esto tenía que suceder durante las edades hasta que se complete, dice Pablo utilizando en esta versión, dice hasta que se hayan incorporado la totalidad de los no judíos, o sea, de los gentiles, hasta que se hayan incorporado la totalidad de los no judíos. Pero recuerden, esto no se está refiriendo a lo que me refería de judíos, esto no se está refiriendo a todo judío, sino a aquel verdadero judío es aquel que se quedó con el pacto, aquel que permaneció bajo ese pacto. Por causa de haber sido cegados, ellos igual permanecieron bajo ese pacto. Y ellos observan esto. Tengámonos en el libro de Romanos, vamos a ir un ratito al capítulo 9 y el verso 6. Vamos a observar. Nuestra hermana Blanquita, que está acá, nos sugiere una traducción desde el verso 17, tomarlo. No sé qué versión es esta. Bueno, nuestra hermana aquí nos comparte Romanos 17. Lo voy a volver a leer en esta versión. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con la cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados por reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes solo son una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron cortadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien teme lo que podría suceder. Pero si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado. Oh, esa séptima trompeta, sí, Señor. Avancemos en esto. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, ellos no creerán sino a Elías y a Moisés. Oh, Dios misericordioso. Si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado para volver a injertar, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú por naturaleza eras una rama cortada, no de un olivo, cortada, perdón, de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Pero no a todo el pueblo de Israel. Permítame decir esto, sino a aquellos que permanecieron con su palabra, fieles a su palabra. Mis amados hermanos, quiero que me entiendan este misterio, para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, por eso solo durará, solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptaron a Cristo. Oh Señor. Y entonces todo Israel será salvo.
como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Oh Señor, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Pero recuerden esto, no se está refiriendo a judíos que rechazaron el evangelio de Jesús y que se volvieron tras el paganismo, se volvieron tras la idolatría, que se volvieron tras las cosas del mundo, sino aquellos que permanecieron aún en el primer pacto habiendo rechazado el segundo. O sea, Deuteronomio. Oh, sí, Señor. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, porque no todo Israel aceptó el Evangelio, la buena nueva, a Jesucristo. Observe, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Aquí quiero hacer una pausa también para que puedan observar. Ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Oh, dijo el Señor, si fueses hijos de Abraham, hicieses las obras de Abraham, pero más hacéis las obras de vuestro padre y me queréis matar. Y vuestro padre es diablo. Y eran del linaje de Abraham. Entonces deberíamos de colocar las escrituras de una manera correcta y esto nos permite ver realmente a quién se refiere como Israel. No todos los hijos de Abraham. Recuerden. Dios le bendiga, hermano Ronald. Gracias, mi padre. Amén, hermanito Ronald. Creo que se desconectó. Bueno, ahí me dice el hermano que ha compartido un párrafo. Vamos a estarlo compartiendo. Es del año 53. Veamos lo que el profeta aquí dice. Quiero terminar de leer este párrafo y de ahí estaremos avanzando. Permítame un ratito, aquí anoté mal algo. Es Romanos 11 del 17 al 26. Bueno, hemos avanzado hasta el 31. Ya ahorita estaremos dando la sugerencia de nuestro hermano, avanzando al mensaje de Israel en Egipto. Nuestro hermano Ronald nos sugiere tomar, creo que será de mucha ayuda, y el mensaje de Israel en Egipto. Creo que esto no tiene párrafo, me parece. 118. Ah, ya. Gracias, hermanito. Sí, ahí está, sexto del año, dice 118. Gracias, no había observado. Nuestro hermano Ronald nos sugiere tomar Israel en Egipto, el párrafo 118. Permítanme también anotarlo por aquí. Israel en Egipto, párrafo 118. Israel en Egipto, párrafo 118. Voy a terminar con este párrafo 30, hasta el 31. Tomaré Romanos 9:6 y daré lectura a la sugerencia de nuestro hermano Ronald. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo de Dios, que Dios ama, perdón, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Aleluya. Vamos a avanzar al párrafo número 6 del libro de Romanos, capítulo 9.
Romanos capítulo 9 vamos a tomar. Y estaremos tomando la sugerencia de nuestro hermano Ronald. Romanos capítulo 9, verso 6. Quiero que observemos esto. Observemos desde el verso, me gustaría tomar desde el verso 1. Tomemos desde el verso 1. Y de ahí tomaremos la sugerencia del hermano Ronald del párrafo que compartió. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo una gran tristeza, un continuo dolor en mi corazón, porque sería ser yo mismo maldecido, desearía, perdón, dice, ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza, que son israelitas. De ellos son la adopción. Quiero que observen, hermanos, esto y no haya la confusión. Se refiere como pueblo a tal, pero recuerden que no todo Israel era Israel. Esa es la parte que me gustaría que podamos enfocarnos. No todo Israel era Israel. Así como la iglesia gentil estaba compuesta de la vid falsa y la vid verdadera, la iglesia judía, permítanme, la iglesia ortodoxa estaba compuesta también de la vid falsa y de la vid verdadera. Y sí, es verdad que la adopción pertenece a Israel y la salvación regresa a Israel por medio del sonar de la séptima trompeta, hasta que el número de los elegidos de Dios durante las edades se complete, de los que forman parte del pueblo gentil. Pero aquí viene el punto. Dios como pueblo, pero recuerden, no todos están dentro del pueblo verdaderamente guardando el pacto de Dios. Y quiero que observen algo. Cuando esta séptima trompeta suena para el pueblo de Israel es incorporado, es reinjertado, pero eso no quiere decir que todo el pueblo de Israel va a aceptar esa séptima trompeta. Son 144,000 12,000 de cada tribu que recibirán el sonar, verdaderamente que captarán y recibirán el mensaje, verdaderamente que lo sacará de las tradiciones, que lo sacará de las situaciones en las que se encontraban, así como nos ha sacado a nosotros el séptimo sello de nuestra condición. Esa es la parte que quiero que observen. Como pueblo, Él los regresa, los reinjerta. Eso no quiere decir que todo el pueblo recibe. Observemos esto. De ellos son los patriarcas y de ellos desde el punto de vista humano vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, dice Pablo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí está la clave. Porque no todos los que descienden de Israel, recuerden que Israel es Jacob, se está refiriendo a Jacob, es israelita, no todos los que descienden de Jacob. Aquí Jacob ya dejó de llamarse Jacob, se llamaba príncipe de Dios, se llamaba Israel. Y está diciendo que no todo aquel que desciende de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Oh, qué glorioso. Eso dice, significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. Allí está el punto. Ellos creen en la promesa. Fueron cegados por causa de nosotros, no vieron la venida de Cristo, no lo aceptaron. Vendrán dos profetas, Elías y Moisés, abrirá los ojos de ellos. 144,000 serán los que recibirán. ¡Qué glorioso! Vamos a tomar el párrafo que nos sugirió nuestro hermano Ronald del mensaje Israel en Egipto, el párrafo 118. Luego de esto me gustaría tomar con ustedes Romanos capítulo 10. Vamos a dejarlo en pausa.
10, el verso 20. Vamos a tomar desde el verso 19, 20 y 21. Pero primero vamos a tomar la sugerencia de nuestro hermano Ronald. Permítame un momento, vamos a tomar la sugerencia. El mensaje Israel en Egipto, párrafo 118. Dice, ahora, él está hablando acerca de Israel. Ahora vean lo que él dice, cuyos son los padres. Oh, aleluya. Aquí tomó este párrafo que leímos. Observemos esto. Dice, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No empero, dice, no empero que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son Israel son israelitas. ¿Es correcto eso? Entonces ellos no son todos Israel, los que son de los judíos allí. No todos los son. Observen, ni por ser simiente de Abraham. Eso ahí está uniendo el profeta Romanos 11 y está también uniendo Romanos 9, según lo que puedo observar. Está tomando lo que justamente tomamos. Gracias, Señor. Observemos esto. ¿Es correcto eso? Entonces ellos no son, dice, entonces ellos no son todos Israel los que son de los judíos allí. No todos lo son. Observen, ni por ser simiente de Abraham. Eso no los hace a ellos israelitas. Ahora observen, ¿qué está usted tipificando, hermano Brana? Estoy tipificando la iglesia. No todo aquel que confiese a Cristo es cristiano. No todos los que van a la iglesia son cristianos. No todas las simientes de Abraham eran los que tenían la promesa. La promesa era para los elegidos. La promesa le fue predicha a Abraham y el elegido de Dios fue preordenado antes de la fundación del mundo. Oh, sí, Señor. Oh, amén, amén. Y el elegido de Dios fue preordenado antes de la fundación del mundo. Ven, noten, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Sí, Señor. Esto es Romanos capítulo 11 del 17 al 31, unido con Romanos capítulo 9, desde el verso 1 hasta el verso 6. Vamos a tomar de Romanos 9. Vamos a tomar desde el Hermanito verso... Miguel. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermanito Miguel. Hermano Luis. Sí, hermanito. Dios le bendiga, Para un gusto que escucharlo. se dé leyendo en la escritura en Romanos 10, 12 al 17. Del 10. Romanos 10, 12 al 17. Listo, mi hermanito. Muchas gracias. Muy amable. Nuestro hermano, bueno, nuestra hermana Blanca nos sugiere también el verso 7 y 8. Nosotros leímos hasta el 6. Bueno, vamos a avanzar al 7 al 8. Nuestro hermano nos sugiere desde el 12 al 17. Bueno, yo considero, tomémoslo hasta el 17. Considerémoslo hasta el 17 para leer de una manera continua. Voy a volver a leerlo desde el 1 hasta el 17 para retomar lo que compartimos, lo que nuestra hermana Blanca sugiere y lo que nuestro hermano Luis sugiere. Nuestro hermano Luis sugiere desde el 12 al 17. Nuestra hermana Blanca sugiere desde el verso 7 y el 8. Pero vamos a tomar 9, 10, 11, 12 hasta el 17. Vamos a tomar. Nuestra hermana Blanca nos sugiere examinar el verso en esta traducción, ¿no? Ok. Vamos a examinar desde el 1 hasta el verso 17. Con Cristo de testigo hablo con verdad. Con toda veracidad, dice, perdón. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo. Mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria
hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de eterna alabanza. Amén. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque todos los que nacen en la nación de Israel son verdaderos miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen, Isaac es hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios había prometido, volveré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra de que Dios elige a la gente según sus propósitos. ¡Qué glorioso! ¡Qué tipo tan perfecto! Oh, sí, Señor. Este mensaje demuestra de que Dios elige a la gente según sus propósitos. Yo no quisiera poner mis argumentos aquí, solo espero que Dios nos ayude a poder vigilar esto. Él llama a las personas, pero no según sus buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, pues las escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú simplemente, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Amén. Era hasta el 17, creo que me emocioné tanto y me fui hasta el 22. Dios bendiga a nuestros hermanos, Dios bendiga a nuestro hermano Ronald por la sugerencia, Dios bendiga a nuestro hermano Luchito, que también nos compartió, nuestra hermana Angélica también. Muchas gracias a todos. Nuestra hermana Blanca también nos ha compartido. Esto nos deja una clara idea para no... Este quinto sello realmente nos permite examinar esto. Y aquí está uno de los cabos sueltos precisamente, mis amados hermanos, donde podemos observar la verdad, la revelación dada por Dios, de que realmente no todo Israel es Israel, sino que aquellos que son bajo el pacto de la promesa dada por Dios. Sí, Señor. Israel no es Israel por haber nacido de Abraham. Oh, Dios nos ayude a comprender esto. Era el párrafo 118 el que nos compartió nuestro hermanito Rona. Creo que hay sugerencias. Si no hay, estaré compartiendo el párrafo número, el libro de Romanos, capítulo 10.
el verso 20 y el verso 21, pero primero examinaré si algún hermano en la línea tiene alguna sugerencia para compartir. Manito Miguel, Amén, hermanito, Dios le bendiga. quería compartir un párrafo de lo que está tratando. Amén, hermano. En la traducción lengua actual, el 27. A ver, vamos a tomar lengua actual. Permítame un ratito anotar aquí. Y ahí te gusta sigo leyendo ahí hasta donde lo emociona. Ya, pero ¿cuál verso, perdón, hermanito? El 27 en adelante. ¿Pero de qué capítulo, de qué libro? Romanos capítulo 9 que estaba leyendo. Ah, ya. Romanos capítulo 9, ¿desde qué verso, perdón, hermano, que le vuelvo a preguntar? La traducción lengua actual. Desde el verso 27 me dijo en adelante, ¿no? Sí, hermanito. Ya, mi hermano. Vamos a tomar Romanos capítulo 9, verso 27. Romanos capítulo 9, verso 27 en adelante. Amén, hermano, eso es correcto. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Gracias, hermano. Oh, realmente, me encanta esto. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Quiero tomar de nuevo desde el 27. Esta es la clave, justamente el párrafo 27. Oh Señor, gracias, Padre. Veamos esto. Número 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los judíos, de los hijos de Israel, como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. En otras palabras, no todo nacido de Israel. Vamos a observar. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Muy claro, no todo Israel será salvo. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ¿cómo Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes? ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Oh, gracias, Señor. Gracias, hermano Edison. Ha compartido el libro de Romanos, capítulo 9, el verso 27. Voy a anotarlo también por aquí. Permítame un ratito. Romanos, capítulo 27. Romanos, capítulo 9, perdón. Verso 27. Creo que hay un hermano en la línea que ha olvidado su micrófono encendido. Les ruego, hermanos, que revisen sus micrófonos. En el Messenger alguien olvidó su micrófono. Hermano Ronald, hermano, no sé, alguien se olvidó el micrófono. Hay un niño llorando. Hermano Luis. Ok, no, es verdad. Bueno, alguien ya cerró el micrófono. Muchas gracias. Bueno,
Vamos a ver si hay alguna sugerencia de nuestros amados hermanos, creo que sí. Eh, sí, nuestro hermano Luis nos compartió aclarándonos que es Romanos capítulo 10. Creo que antes no lo entendí bien, pero bueno, de por gusto Dios no hace las cosas. Bueno, vamos a tomar, yo leí el 9 y lo leí todo pensando que era también el 12 hasta el 17. Pero bueno, vamos a tomar Romanos, voy a tomar el verso 12 hasta el 17 y en realidad me voy a llegar hasta el 21. Quería compartirles el 20 hasta y el 21, pero voy a tomar desde la sugerencia que nuestro hermano Luis nos hace de Romanos capítulo 10. Así que estaremos tomando Romanos 10 desde el verso 12 al 21. Romanos capítulo 10 desde el verso 12 al 21. Permítame un momento, Romanos capítulo 10 desde el verso 12 al 21. Porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermoso es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿en verdad no han oído? Por supuesto que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y sus palabras han llegado hasta los confines de la tierra. Y vuelvo a preguntar, ¿en verdad Israel no ha comprendido esto? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan celos de un pueblo que no es pueblo y haré que ustedes se enojen con un pueblo insensato. Yo haré que ustedes sientan celos de un pueblo que no es pueblo. También Isaías dice resueltamente, los que no me buscaban me encontraron. Me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestario. Oh, sí, Señor. ¿No les sirvió? Porque cuando oyeron, no oyeron acompañado de fe. Ese es el punto. El punto del pueblo judío que realmente rechazó fue por causa de que se tornó por las obras y no por medio de la fe. Oh, sí, Señor. Gracias a nuestros hermanos que han compartido en esta noche. No sé si hay alguna otra sugerencia. Mi corazón se siente direccionado hasta ahí. Tengo algunos párrafos más que me gustaría compartir, que quedaron pausados. Y quisiera avanzar, pero si no hay nadie más en la línea que desee compartir, estaremos cerrando este espacio de compañerismo hasta el día de mañana. No sé si hay algún hermano en la línea, nuestros hermanos que están conectados en la línea. No sé si nuestros hermanos que están en el Messenger. Si algo se me escapó, les ruego me disculpen, me puedan hacer tomar en cuenta para poder dar lectura. Me parece que no. Ok. Así que recuerden, almas bajo el altar son todos aquellos judíos que Dios consideró y dejó sus nombres inscritos en el libro de la vida por causa de que permanecieron en la palabra que les fue entregada. Aunque fueron cegados por Dios,
Dios en su misericordia, habiéndose tornado a los gentiles, Dios aún consideró al pueblo de Israel, habiéndolos él cegado, por medio del que ellos permanezcan. Esa era la base, dijo el profeta, bajo la base de haber permanecido con el testimonio de la palabra. Dieron sus vidas, entregaron todo de sí por esta causa. Pero sabemos que el pueblo de Israel realmente vuelve a ser injertado en la vid. La séptima trompeta es paralelo al séptimo sello. Oh, sí, Señor, pero tendría que cumplirse el número de los no judíos, aquellos que tendrían que aparecer durante las edades. Y después de esto, Israel sería nuevamente. Oh, gracias, Padre. Esto es justamente Apocalipsis, capítulo 6, verso 9 al 11. El quinto sello. Con la ayuda del Señor estaremos examinando más profundamente esto y avanzaremos hasta el segundo grupo, si Dios nos permite, hablar sobre la Virgen Fatua. Sí, Señor. Hermano Edison, adelante, Dios le bendiga. Quiero decirle algo aquí. Apocalipsis. Amén, hermano, adelante. Puede. Un solo verso, el 4. Ok. A los que serán cortados. El 9, verso 4. Apocalipsis 9. Ok. Creo que es Apocalipsis 9, le entendí a nuestro hermano, el verso 4. Nuestro hermano Edison nos sugiere tomar el libro de Romanos, el libro de Apocalipsis, capítulo 9, verso 4. Así es, hermano. Edison, ¿me confirma, por favor? Amén, hermano. Apocalipsis 9, verso 4. ¿Solo el verso 4? Un solo verso dijo, ¿no? Ok, verso 4. Observemos aquí. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 9, el verso número 4, donde el profeta, donde aquí Juan bueno, estoy tratando de entender lo que nuestro hermano nos quiere compartir, pero vamos a dar lectura a lo que nuestro hermano Edison nos sugiere. Vamos a considerarlo, Apocalipsis capítulo 9, el verso número 4. Luego de esto estaremos dando paso también si hay algún otro hermano en la línea o si hay alguna sugerencia en el Messenger para poder avanzar o para poder cerrar. Nuestro hermano Edison, si ya compartieron, Apocalipsis capítulo 9, verso 4. Dice Apocalipsis capítulo 9, verso 4. Pero con la orden de no dañar la hierba, ni los árboles, ni nada que tuviera verdor, sino solo a quienes no tuvieran en la frente el sello de Dios. No se les permitió matar a nadie, sino solo hacer sufrir a la gente durante 5 meses con el mismo dolor de una picadura de escorpión. Bueno, esto es lo que nuestro hermano, el verso 4 nomás es lo que nos sugiere, nos comparte el hermano Edison. Estaremos un poco con ayuda del Señor hablando sobre este tiempo y a qué es lo que se refiere Apocalipsis 9:4 verdaderamente, pero de todas maneras hemos considerado el compartir de nuestro hermano Edison
en esta noche de Apocalipsis capítulo 9, el verso número 4, donde precisamente habla de este tiempo donde eh, hay el orden, o mejor dicho, la orden de no dañar a ningún, las hierbas, ni los árboles, ni nada que tuviera verdor, sino solo a quienes no tuvieran en la frente el sello de Dios. Recuerden que el libro de los símbolos es el libro de Apocalipsis, un libro de símbolos, y verdaderamente necesitamos conocerlos para poder darle o tomar la interpretación correcta de acuerdo a la simbología y hablada por Dios. Dios le bendiga a nuestro hermanito Edison. Estaremos compartiendo un poco de esto también como para aclarar y como para hacer énfasis y no a lo mejor confundir con respecto a que se refiera como árbol de olivo o al pueblo judío o al ejército de tal, pero vamos a observar de una manera detallada para no traer confusión. ¿Alguien más? Permítame revisar aquí en el Messenger. No. Perfecto. Si no hay nadie más, estaremos cerrando este tiempo de compañerismo, agradeciendo al Señor. Ok. De nuestra parte, muy agradecidos con el Señor por este tiempo que nos ha brindado. Gracias a los hermanos que han podido en el compañerismo eh, aportar algunos párrafos. Sé que muchos de los hermanos también han estado escuchando, muy atentos el día de hoy, esto que hemos compartido y espero de todo corazón